painted using Powtoon. Hola, soy María Isabel y estoy aquí para enseñaros unas manoplas que estoy haciendo. Las manoplas tienen el dorso, que está formado por una sola pieza, y la palma, que está formado por dos piezas. Esta de aquí y esta de aquí. Y luego se cosen justo por ahí. Son estupendas porque lo mismo sirven para la mano izquierda como para la mano derecha. Son muy cómodas, lo garantizo, porque son las que utilizo yo en casa. El patrón ahora lo voy a enseñar. Si lo hacéis con tela de cuadritos, son más fáciles de acolchar. Cada parte, por ejemplo el dorso, ahora lo enseño, tiene 3 telas. La tela de arriba, una guata interior y el forro. Luego se cosen todas juntas, se acolchan. En este caso, en vez de guata, he puesto la funda de una tabla de planchar, que estaba ya estropeada, pero para esto es estupenda, porque lo mismo que protege del calor de la plancha, protege las manos. Ahora voy a enseñar lo que es el patrón. El patrón lo he hecho en tela, en papel más fuerte para guardarlo, y en papel de seda, que es el que utilizo. A la hora de cortarlo, tienen que coincidir esta parte hasta aquí, que es donde empieza lo que es el dedo, tienen que coincidir. Esta parte de aquí tiene que coincidir exactamente hasta aquí, donde empieza el dedo. Tiene que coincidir. Y luego el dedo tiene también que coincidir, porque luego se va a coser por aquí. Las medidas las podéis variar, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí tengo las medidas, que son aproximadas. Podéis variar, pero teniendo en cuenta que tienen que coincidir todas esas partes. La parte de arriba, 16 centímetros. Luego el largo, 29 centímetros. Hasta donde empieza el dedo, 17 centímetros. La parte más ancha, 16 centímetros. Y aquí en la parte más estrecha, 14 centímetros. Si es para caballero, le podéis dar 1 centímetro más, por ejemplo. Esto sería la parte de la palma de la mano, la parte de arriba. Entonces sería la forma del dedo, que es aproximadamente la parte central 9 centímetros, en la parte más estrecha 5 centímetros, y sería unos 8 centímetros de largo. Esta sería la parte de abajo. La forma del dedo sería exactamente igual, y la parte más ancha, unos 16 centímetros. Lo mismo que aquí, tiene que coincidir exactamente. Bueno, pues ahora lo voy a coser a la máquina para que lo veáis. Seguimos con la manopla. Aquí están las 3 telas y las voy a coser justo por los cuadrados. Le he puesto unos alfileres para que no se muevan mucho. Empiezo por el centro y voy cosiendo por el borde. Sigo por el otro cuadrado. Primero lo hago de forma vertical.
primero de forma vertical y luego haré las costuras horizontales. Estas son las dos partes de la palma de la mano, que ya las tengo acolchadas. Ahora con el patrón y un lápiz le voy dibujando el contorno de un lado y de otro. No se ve mucho porque con el lápiz no quiero que tampoco que se vea mucho. Recorto la parte que sobra, dejando un margen para las costuras, claro está. Pero ya le voy dando la forma del patrón con el margen de costura. Lo mismo un lado que este. Ahora las pongo así y con un lápiz y con unos alfileres le voy cogiendo aquí por donde tiene que ir la costura. Y iré cosiendo justo por ahí. Me voy a la máquina. Ahora lo voy cosiendo por donde está la señal. Me voy hacia atrás. Le recorto a que sea bastante estrecho el margen. Y ahora le voy a hacer un zigzag por el borde. Para que no se deshilache. Ya tengo las dos piezas juntas y ya simplemente coserlas con lo que es el dorso por aquí por la otra señal y hacerle también un zigzag. Y una vez que ya lo tenga, ya le doy la vuelta. Le doy la vuelta a la manopla. Y una vez que le tenga ya la vuelta, le hago el remate aquí con una cinta. Bueno, pues tú también puedes hacerlo, simplemente inténtalo.